Se supone, erróneamente a mi entender, que la prosa está más cerca de la poesía, está más cerca de la realidad que la poesía. Yo entiendo que es un error. Hay un concepto que se atribuye al cuentista Horacio Quiroga, puedo equivocarme, posiblemente no dijo exactamente lo que digo, lo oí leer la semana pasada, en que él dice, si un viento frío sopla del lado del río, hay que escribir simplemente, un viento frío sopla del lado del río. Pero Quiroga, si es que Quiroga dijo esto, no tengo razón alguna para atacarlo, Quiroga parece haber olvidado que esa construcción es algo tan lejano de la realidad como el viento que sopla del lado del río. Porque, ¿qué percepción tenemos? Sentimos el aire que se mueve, lo llamamos viento. Sentimos que ese viento viene de cierto rumbo, del lado del río. Y luego con todo esto formamos algo tan complejo como un poema de Góngora o como una sentencia de Joyce. Formamos la frase, el viento que sopla del lado del río. Es decir, creamos un sujeto, viento, un verbo que sopla y luego una circunstancia adverbial del lado de este río. Y todo esto está lejos de la realidad. La realidad es algo más simple, es decir, ya esa frase aparentemente prosaica, deliberadamente prosaica y común, elegida por Quiroga, es una frase complicada, es una frase que crea una estructura. O tomemos otro ejemplo que yo creo haber citado ya, pero mi memoria es vieja y falible, aquel famoso verso de Carducci sobre el silencio verde de los campos. Y aquí podemos pensar, se trata de un hipálaje, Carducci ha cambiado simplemente el lugar del epíteto, debió haber escrito el silencio de los verdes campos, pero astutamente o retóricamente lo mudó y habló del verde silencio de los campos. Pero ahora dejemos de lado las dos frases alternativas, el silencio del campo verde, si de forma prosaica, o el verde silencio de Icampi, de los campos de Carducci, y vayamos a la percepción de la realidad. ¿Qué es nuestra percepción? Sentimos varias cosas a un tiempo. La palabra cosas es demasiado sustantiva quizá. Sentimos el campo, la vasta presencia del campo. Sentimos el verdor y luego sentimos el silencio también. Y ya el hecho de que haya una palabra para silencio es una creación estética. Porque silencio se aplicó a personas. Una persona está silenciosa o una campana está silenciosa. Para aplicar silencio al hecho de que no nos llegue ruido de los campos, ya es una operación estética que sin duda fue audaz en su tiempo. Es decir, cuando Carducci dice el verde silencio de los campos, está diciendo algo que está tan cerca de la realidad inmediata, que está tan cerca o tan lejos de la realidad inmediata como si dijera el silencio. Tomemos ahora otro ejemplo famoso de hipálaje, aquel ejemplo insuperado de Virgilio, Iban tu obscuri sola sub nocte per umbram, que se refiere a Eneas y a la Sibila. Iban oscuros bajo la solitaria noche por la sombra. Dejemos el per umbram puesto para redondear el verso y tomemos iban oscuros, Eneas y la Sibila, sola sub nocte, bajo la solitaria noche, salvo que la palabra solitaria tiene más fuerza en latín porque viene antes de sub. Luego, iban obscuri sola sub nocte, iban oscuros bajo la solitaria noche. Y podríamos pensar, aquí también se ha cambiado el lugar de las palabras. Se ha cambiado el lugar de las palabras porque lo natural hubiera sido decir, iban solitarios bajo la oscura noche. Y sin embargo, tratemos de recrear esa imagen. Pensemos en Eneas y en la Sibila y veremos que está tan cerca de nuestra imagen decir iban oscuros bajo la solitaria noche como decir iban solos bajo la oscura noche. Es decir, el lenguaje es una creación estética. Creo que no hay duda alguna de ello. Y una prueba de ello es que cuando estudiamos un idioma, es decir, cuando estamos obligados a ver las palabras de cerca, las sentimos como hermosas o no. Es como cuando uno estudia un idioma, uno ve las palabras como si uno las viera con lupa.
Uno piensa esta palabra es fea, esta palabra es linda, esta palabra es pesada. Y eso no ocurre con las palabras de nuestro idioma, porque las palabras están como arrastradas por este discurso. Bueno, pues tendríamos esta sencilla aseveración. El hecho señalado por Croce, con el cual no quiero discutir, con el cual estoy de acuerdo ahora, de que la poesía es expresión. Y el hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresivo, a sí mismo. Y esto ya nos lleva a un concepto del verso. Hemos partido de lugares comunes. Ustedes dirán que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido, porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento, muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo o inventando la obra. Porque según se sabe en latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica. Es decir, cuando aquello que dijo Platón, de que inventar, de que descubrir es recordar, a lo cual Francis Bacon agregó que ignorar es haber olvidado. Es decir, ya todo está, pero tenemos que verlo. Cuando yo escribo algo, yo tengo la sensación de que todo eso preexiste. Yo parto de un concepto general. Yo sé más o menos el principio y el fin. Y luego voy descubriendo las partes intermedias. Pero no tengo la sensación de inventarlas. No tengo la sensación de que dependen de mi arbitrio. Las cosas son así. Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta. Por eso, creo que Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hubiéramos podido escribirlo. Ese poema preexistía entre nosotros. Y esto nos lleva, ya que todo esto corresponde a la doctrina de la reminiscencia platónica, esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Puede decirse que como definición es falible, ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser quizá la música, más que la poesía, salvo que la poesía es una forma de música, o podría ser un ángel, un espíritu. Pero Platón ha hecho algo muy superior a definir la poesía. Nos ha dado un ejemplo de poesía, ya que esa frase, ¿por qué? Esa frase se cita siempre. ¿Y por qué se cita siempre? Se cita porque todos sentimos que la poesía es una cosa liviana, alada y sagrada, o simplemente porque podemos no estar de acuerdo con la definición. Podemos pensar que es una definición demasiado vaga, pero la frase liviana, alada y sagrada es un hermoso ejemplo de poesía, y por eso la citamos. Bueno, llegaríamos pues a esta conclusión provisoria, todo es provisorio, yo no tengo por qué pontificar sobre la poesía, ustedes repensarán lo que yo he dicho, ustedes quizá ahora estén contradiciendo lo que yo digo, pero creo que podemos llegar a la idea de que la poesía es la experiencia estética. Y ya con esto habremos efectuado una suerte de revolución en la enseñanza de la poesía. Yo he sido profesor de literatura inglesa, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y he tratado de prescindir en lo posible, porque estamos en una época histórica y yo mismo estoy sujeto a mis necesidades históricas. Yo traté de prescindir en lo posible de la historia, de la literatura. Cuando mis estudiantes me pedían bibliografía, yo les decía, no importa la bibliografía. Al fin de todo, Shakespeare no supo nada de bibliografía shakespeariana. Johnson no pudo prever los libros que se escribirían sobre él. ¿Por qué no estudian directamente los textos? Y esos textos les agradarán o no. Y si no los agradan, déjenlos, ya que la idea de lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo que la poesía es algo que se siente. Y si ustedes no sienten poesía, si no tienen sentimiento de belleza,
Si un relato no lo lleva al deseo de saber qué ocurrió después, entonces ese autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado, que la literatura es bastante rica para ofrecerles a algún autor digno de su atención o digno hoy de su atención y que le darán mañana.